El día de hoy vamos a conversar de un tema que es sumamente interesante porque es un tema justamente de la temporada, ¿no? Muchas veces nos hemos sentido de alguna forma tristes o nos hemos sentido desilusionados haciendo un eventual razonamiento sobre cómo he pasado el año o de alguna u otra forma no tengo la posibilidad de estar con mis familiares justamente en las fechas navideñas. Y esto me ha generado tristeza, esto me ha generado una disminución de mis ganas de compartir los sentimientos y las sensaciones que genera la Navidad, ¿no? Donde claramente muchos nos unimos por estar juntos con la familia, para poder integrarnos, poder conversar sobre todo lo que hemos vivido y cómo hemos estado en todo el año pasado. Y entonces, de alguna u otra forma, no nos sentimos en agrado en estas fechas. Y muchas veces a esta tristeza se le ha denominado depresión navideña. Hoy día vamos a hablar de la depresión navideña y vamos a ver si realmente es un mito o una realidad. Hay algo que es absolutamente cierto, los análisis estadísticos con respecto a la depresión, ¿no? Como ustedes saben, la depresión es uno de los trastornos más prevalentes en las enfermedades en general, ¿no? Y su capacidad para generar en las personas disfuncionalidad es sumamente alta. Se calcula que en el mundo hay alrededor de 360 millones de personas deprimidas, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje alrededor del 6-7% de la población. Y la depresión tiene sus características, ¿no? Lo hemos conversado varias veces. Es un trastorno del estado de ánimo que causa abatimiento, pesar, apatía, sufrimiento mental. Y es una enfermedad que se puede tornar grave y debe ser tratada por especialistas. Pero muchas veces confundimos el trastorno depresivo mayor, la depresión, con la tristeza, ¿no? Que puede ser un estado de ánimo temporal, que puede tener una justificación clara, ¿no? Y que puede presentarse con más intensidad justamente en fechas como la Navidad. Entonces nos pasa que entramos en una confusión. Cuando estamos tristes decimos, oh, estoy deprimido, ¿no? Y en realidad es una tristeza propia de las fechas que puede ser convocada por varias razones. Entonces hay mucha confusión con respecto a la depresión y la tristeza. Pero en realidad, y esto sí es verdad, la estadística muestra que aproximadamente la prevalencia de la depresión aumenta en un 30% justamente en fechas navideñas. Y por eso se ha de alguna u otra forma lanzado la impresión de que estas fechas efectivamente pueden estar relacionadas con la depresión y ahí el nombre de depresión navideña. Pero vean ustedes, lo que sí puede ser real es que al entrar en estas fechas y al tener la sensación de tristeza por no estar con los familiares o de alguna u otra forma no cumplir con las expectativas de nuestros hijos con respecto a la Navidad y cómo debería celebrarse la situación económica, etcétera, etcétera, estos procesos sí pueden fungir como estresores para generar depresión en aquellas personas que ya sufrían de cuadros depresivos, ¿no? Y están teniendo una recaída justo en estas fechas, o también en personas que ya tienen de fondo la genética que los hace más proclives a hacer un cuadro depresivo y lógicamente con estos estímulos puede generarse un trastorno depresivo real. Entonces, vamos diferenciando. Una cosa es la tristeza que yo siento en la Navidad. Otra cosa es hacer un cuadro depresivo en Navidad. Y otra cosa además es hacer un cuadro depresivo en Navidad no por la fecha festiva, sino porque coincide con un cambio de clima. Entonces acá estamos hablando de la depresión estacional, que en realidad no tiene nada que ver con la celebración de la Navidad. Entonces, si yo en fechas navideñas me deprimo, realmente hago un trastorno depresivo mayor, probablemente sea producto de
estos estímulos de tristeza que se comportan como gatillantes y generan un cuadro depresivo, porque yo tenía susceptibilidad y proclividad a hacer cuadros depresivos, sea por carga genética o por otras razones. La otra posibilidad es que yo haga una depresión por el cambio de estación. En los países europeos y en Estados Unidos, la depresión coincide con el invierno. Y a la depresión navideña también se le conoce como depresión blanca, porque coincide con la caída de nieve en estos países. Pero en realidad esto, como les digo, correspondería a una depresión estacional, que tiene relación directa con un fenómeno que nosotros conocemos como ciclos básicos que van a estar alrededor de los cambios climáticos, ¿no? Como es en este caso el estado de ánimo. Está descrito claramente que cuando hay un cambio brusco en la temperatura y sobre todo en la luminosidad, se altera el funcionamiento de una sustancia que ustedes, estoy seguro, conocen ampliamente, que es la melatonina. Y la melatonina es una de las sustancias encargadas de mantener el ciclo sueño-vigilia, es decir, de que a través del estímulo de la luz estemos despiertos de día y, por supuesto, estemos dormidos de noche. Pero también esta melatonina va a regular los ciclos que tienen que ver con el cambio de clima, porque el cambio de clima está relacionado también con el cambio de la luminosidad. Y en este caso también la melatonina podría verse alterada. Entonces, podría ser también, como les digo, que justo la Navidad coincida con el cambio de clima y esto, en vez de asignarle la causalidad a la Navidad, se la deberíamos asignar al cambio de clima, ¿no? Y lo tercero, como les decía, es la tristeza propia de la Navidad. Lo que pasa es que tradicionalmente asociamos la Navidad con una época de felicidad, donde todos estamos obligados a sentirnos contentos y a disfrutar de los festejos, ¿no es cierto? Pero para algunas personas es más bien todo lo contrario. Y no pueden evitar sentirse tristes durante esta época porque hay situaciones que les recuerdan estas fechas y le generan tristeza, o situaciones actuales que le impiden celebrar la Navidad como usualmente lo habían hecho. Muy bien, entonces, si llegan las fiestas navideñas, ya están por llegar, y sienten apatía y no tienen ganas de hacer nada, aunque se sientan obligados a estar de buen humor, puede ser que estén pasando por lo que se conoce coloquialmente entonces como una depresión navideña, una tristeza que se asocia justamente a la Navidad. Y entonces, como les había dicho, es importante diferenciar tristeza con depresión. Hay algunas características de la tristeza que se genera en la Navidad, ¿no? Por ejemplo, puede afectar a las personas de cualquier edad, aunque suele ser más frecuente en las personas adultas. ¿Por qué? Porque tienen el recuerdo de las Navidades anteriores. De repente sus Navidades no han sido en su niñez muy alegres, sino más bien han transitado por procesos traumáticos o tristes. Y entonces cuando uno es adulto y recuerda la Navidad, la recuerda con tristeza, porque convoca justamente estos recuerdos familiares donde en vez de haber estado feliz, uno ha estado triste, ha estado preocupado, ha estado hasta asustado, ¿no? O ha estado con temor, porque generalmente en estas fiestas también los adultos celebran de diferentes formas. Y si estamos frente a, yo crezco en una familia donde la celebración es importante, pero no hay una relación empática adecuada entre mis padres, entonces la Navidad, en vez de generar unión, puede generar conductas violentas en personas que toman en estas fechas, etc. Y uno como niño observa esas situaciones, se graban estas situaciones, alteran su estado de ánimo, les genera un aprendizaje de la Navidad como un proceso más bien inadecuado, donde la tristeza va a ser la característica, el temor. Entonces cuando uno es adulto le es muy difícil poder cambiar este esquema de lo que representa la Navidad para ellos, ¿no es cierto? Y entonces
es muy difícil, ¿no? Poder celebrar de adulto la Navidad cuando en el momento que era más importante este proceso, que era la niñez, no se pasó de la mejor manera, ¿no es cierto? Y entonces puede uno tener esta tristeza a pesar de que la comanda universal es que todo el mundo sea feliz y el que no es feliz es un Grinch, ¿no es cierto? Es una persona que no le gusta la Navidad, lo cual no es cierto si es que lo asociamos con los recuerdos que más bien son penosos. Tenemos una primera llamada. Aló, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Los saluda, doctor, buenas tardes, Mari Carmen. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Doctor, Cuéntame. Felicísima de haber estado en mi Arequipa querido. Ah, qué lindo, qué lindo. Me fui un poquito a desestresarme porque, como le he contado, pues mi hija le han diagnosticado ya el cáncer Sí. a las mamas. Entonces Correcto. mi hijo me llevó a Characato, mi amado Characato, donde pasé los mejores años de mi vida. Qué bueno, Mari Carmen. Familia, les he contado de ustedes, ¿no? Todo lo que estoy aprendiendo y reaprendiendo y lo que estoy haciendo positivamente para sentirme mejor. Así que tiene usted, doctor, unos characatos que lo están escuchando en este momento. Ah, con qué mucha lindo. atención y ya Gracias, lo Mari saludo. Carmen. Doctor, respecto a la depresión, que es un tema para mí muy interesante, porque también, como le he contado, yo muchos años he sufrido de este mal, ¿no? Sí. Justamente, comenzando, yo sí, doctor, creo que se comienza con la tristeza, con la Correcto. intensa tristeza, porque mi carácter es demasiado sensible. Todo me conmueve, todo me causa angustia, me causa temores, ¿no? Aunque yo me sobrepongo, pero parece que por mi edad, 88 años que voy a cumplir en diciembre, me he vuelto muy sensible. No lloro, doctor, porque soy fuerte, ¿no? Como buena arequipeña, pero creo que, como dicen, la procesión va por dentro, ¿no? Ya, Mari Carmen. Yo hice mi terapia de acuerdo a los psicólogos, pero comencé a viajar justamente en esas fechas para liberarme de todos los pensamientos negativos, conocer nueva gente, conocer nuevos sitios, caminar, escribir, cantar, reír, ¿no? Y eso me ha ayudado bastante. Correcto. Doctor. Mari Carmen, y dime una ¿Lo podría cosa. hacer? Dime una cosa, Mari Carmen, ¿y cómo conceptualizas tú la Navidad? Cuéntame, ¿cómo la pasas en Navidad? Doctor, para mí se ha convertido, con el perdón de sus oyentes, que de repente no están de acuerdo conmigo, pero ya yo no quiero quedarme en casa, doctor. En la Navidad. Porque no me gusta la monotonía. Todos los años lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ahora peor, porque ya los jóvenes se van a sus reuniones, a los viejos nos dejan solos, y al día siguiente todo es silencioso, no hay nada que hacer. Entonces, doctor, ya yo no sé por esas cosas. Muy bien, El año Mari pasado Carmen. me fui al curso con mi hija, la menor, la que está enferma, Ya. y la pasamos de lo lindo hasta año nuevo en Machu Picchu. Perfecto. Entonces, este año, doctor, yo no sé, usted acláreme mis ideas, ahora que mi hija está enferma, que va a ser tristísima la Navidad. Yo no sé si me puede escapar, doctor. Muy bien, Mari Quiero Carmen, gracias por tu escaparme a un llamada. pueblito con unas amigas que Muy bien. también tienen problemas. Perfecto. No iguales, pero sí por la misma edad, la soledad, ¿no? Porque vivimos solas. Nos queremos ir a un pueblito, ya estamos ya viendo la forma para estar con gente que no conocemos. Perfecto. Ya, Mari Carmen, Muchísimas gracias es una por los buena, consejos buen y plan. un fuerte abrazo. Te mando un abrazo. Feliz Navidad si no nos comunicamos antes. Ya, doctor. Ya, Mari Carmen. Chao, Del chao. arequipeño Characato también un fuerte abrazo, doctor. Abrazo para Chao. todos. Chao, Mari Carmen. A ver, vamos a aclarar unos conceptos porque Mari Carmen, que miren ustedes, es muy locuaz y además muy detallista en las cosas que nos comenta y nos relata, ¿no? Nos va a servir justamente para poder diferenciar. Miren ustedes, Mari Carmen tiene razón cuando dice la depresión. En la depresión también está involucrada la tristeza como síntoma, pero les cuento, no siempre, ¿no? Hay depresiones en las que la tristeza no es la característica más importante, sino la sensación de falta de disfrute de las cosas que usualmente me generaban placer y la desesperanza. Y les digo esto, y es importante aclararlo, porque justamente una de las características de la depresión en los pacientes de tercera edad
es que uno no puede captar la tristeza como parte del cortejo sintomatológico, sino más bien la desesperanza, ¿no? Los pacientes de tercera edad con depresión sienten que su tiempo ya se terminó, sienten que ya no tienen nada más que aportar, sienten que no hay futuro. Y a eso, ¿no?, se agrega, por supuesto, una falta de disfrute de la familia, de sus actividades, etc. Entonces, no necesariamente la tristeza tiene que ser el síntoma fundamental, en primer lugar. En segundo lugar, no siempre se inicia con la tristeza, una depresión. Una depresión puede iniciarse, por ejemplo, con insomnio. O puede iniciar, por ejemplo, con ansiedad, ¿no? Y después instalarse la tristeza. Entonces, no necesariamente el inicio tiene que ser la tristeza. Y lo tercero, que es más importante, y por eso aprovecho cada vez que Mari Carmen llama, ¿no? Mari Carmen nos dice, yo tengo depresión, pero pongo de mi parte, planifico y salgo. Y con eso evito los síntomas. Mi querida Mari Carmen, si tú tuvieras depresión activa, no podrías hacer eso. Justamente lo que diferencia la depresión de la tristeza o de cualquier situación anímica que por momentos te haga pensar que las cosas de repente no vayan a salir bien o que de repente pues no tenemos a la familia juntos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? De la depresión que hemos descrito varias veces en el programa, ¿no? La diferencia más importante es la disfuncionalidad. El paciente que está con depresión, con un trastorno depresivo mayor, no puede planificar irse con sus amigas a un pueblito, Mari Carmen. No puede, porque no tiene ganas de estar con la gente, no tiene ganas de estar con nadie. ¿Me comprendes? Entonces es diferente. Lo que tú estás haciendo, que me parece espectacular, Mari Carmen, tú eres una persona que, como bien has señalado, tienes historia de depresión, ¿no? Pero en este momento, gracias a Dios y gracias a ti, gracias a toda la fuerza que le pones a tu vida, no estás en un cuadro depresivo. Y eso te permite viajar, ir con tu hija, ayudarla, a pesar de las inconveniencias de salud que tiene tu hija en este momento. ¿Estamos de acuerdo? Esa fuerza que tienes, que viene de ti, por supuesto, además no está nublada por la depresión, mi querida amiga. Puedes tener tristeza de vez en cuando, pero deprimida definitivamente no estás. Y me parece que tu estrategia es espectacular para estas Navidades. Y mira cómo al final, sin querer, Mari Carmen, sin darte cuenta, tú cumples con las tradiciones navideñas. Porque justamente la Navidad tiene como objetivo juntar a las personas, juntar a los individuos, poderse comunicar con empatía, poder buscar objetivos juntos, poder de alguna forma expresar sus emociones, compartir sus emociones y ser comprendidos entre ellos. Por eso te decía que tu plan es excelente, porque coincide justamente con lo que entendemos es el objetivo de la Navidad, que la familia esté junta. Y mira, tú has sido muy, muy inteligente porque entiendes que tus hijos, que ya son mayores, tienen sus familias nucleares. Y esas familias hacen su propia celebración de la Navidad, ¿no? Y entonces tú, ante esa circunstancia que es natural, ¿no?, convocas amigas que están en la situación en la que tú estás, justamente para poder juntar una familia de personas con objetivos y emociones comunes y estar juntas y poder celebrar este evento que a todas luces, mi querida Mari Carmen, resulta siempre siendo importante. Hay distorsiones de la Navidad, por supuesto, pero nunca se olviden cuál es el principio de esta reunión, independientemente de la religión, independientemente del mercadeo que hacen las empresas para vender más, independientemente de los regalos, la Navidad es la posibilidad de poder estar juntos, añorar, recordar, planificar y quererse todos y reeditar la emoción de estar juntos y de compartir una situación de cariño. Nunca se olviden de esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, efectivamente, muchas veces la Navidad, como les decía, nos puede generar tristeza, y de ahí el término de depresión navideña, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, la Navidad per se puede resultar siendo un estrés bastante común, les diría yo.
Por ejemplo, las prisas por encontrar el regalo navideño perfecto, las visitas a los centros comerciales que están infectados de gente, ahora con mucho más estrés porque estamos en pandemia y como ven en algunos lugares ya nuevamente está rebrotando el virus y no debemos descuidarnos, tenemos que tener muchísimo cuidado en estar en grupos grandes, mantener la distancia social, usar las mascarillas es importante a pesar de haber sido vacunado. Los atascos en el tráfico, dígame por favor, ¿quién no reniega en el tráfico en estas fechas? ¿No es cierto? Y el gasto excesivo, más allá de lo que podemos gastar, el endeudamiento innecesario. ¿Se dan cuenta? Todo esto puede generarnos estrés y lógicamente puede ser un factor importante que pueda precipitar una situación de tristeza y si lógicamente yo tengo una proclividad a hacer depresión, me vaya entonces a deprimir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda esta situación de la Navidad me puede generar malestar, ansiedad, por supuesto que sí, y muchísimo estrés. Pero el factor más importante que se ha podido identificar en los procesos de tristeza en las fechas de Navidad es el recuerdo de nuestros seres queridos, indudablemente, ¿no? Tanto si se encuentran lejos de nosotros como si ya no están. Los sentimientos que su pérdida o ausencia nos provocan chocan radicalmente con los ideales del gozo, la felicidad, la alegría, el amor y la compañía que los seres humanos asociamos a la Navidad. Más aún aquellas personas que han tenido pérdidas cercanas, ¿no? Se imaginan familiares muy queridos que fallecen muy cerca de la Navidad, ¿no? Va a ser muy, muy difícil que nosotros podamos convocar una celebración en la que transite el gozo y la alegría si acabamos de perder un ser querido. Pero, entonces ahí es que nosotros tenemos que acudir justamente a los recuerdos. Yo les he dicho muchas veces, las personas que nos dejan tempranamente o tardíamente, ¿no? Nunca se van si es que están en nuestro corazón. Y la Navidad es una excelente oportunidad para poder recordar los seres queridos. Es una excelente oportunidad para poder recordar los buenos momentos, las alegrías que ellos nos generaron, el bienestar que nos dieron en su acompañamiento. Y ustedes me dirán, no todos fueron buenos, pero si a uno no puede celebrar la Navidad por la tristeza de haber perdido un ser querido, es porque han perdido algo importante, que ese ser de alguna u otra forma nos ha compartido. Por lo tanto, la Navidad es una gran oportunidad para recordar justamente a nuestros seres queridos en la parte más importante, en aquella parte de nuestro vínculo en la que pudimos compartir amor, cariño, empatía y pudimos de alguna u otra forma invertir en esa relación porque sabíamos que nos iba a ir muy bien con esta persona. Por lo tanto, una buena estrategia de la Navidad es poder recordar a nuestros seres queridos que están lejos o que ya han fallecido para poderlos reubicar nuevamente en nuestro corazón, para que puedan vivir a través nuestro un año más y que en la próxima Navidad volvamos nuevamente a reeditar para poderlos tener un año más y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y eso poderle heredar a nuestros hijos y a su vez ellos a sus hijos. Y entonces nunca nos iremos. Siempre estaremos todos ligados generación tras generación por el cariño y el reconocimiento que tendemos por nuestros seres queridos. No debemos olvidar eso. ¿Ya? La Navidad es eso en realidad. Todo lo demás es irrelevante. Entonces, si ordenamos todo lo que les acabo de decir, ¿cuáles serían las causas entonces por las cuales uno podría, de alguna u otra forma en la Navidad, sentirse triste, está muy estresado, frustrado y melancólico? Ya saben ustedes, la Navidad siempre se vende como una forma de
estar en un proceso de felicidad que nos empuja a celebrar, y entonces las empresas dicen, vaya usted y compren, denle su regalo, su hijo seguramente quiere tal cosa o tal otra. Entonces es socialmente y políticamente incorrecto estar triste en la Navidad. Pero para algunas personas, como hemos visto, ciertos factores pueden desencadenar un estado depresivo totalmente opuesto a la Navidad idealizada. Y aunque les parezca mentira, dentro de los factores que nos pueden generar justamente ansiedad, estrés y tristeza, son las compras, la organización de comidas y eventos, las obligaciones sociales, la sensación de tener que adoptar una eterna sonrisa, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto por supuesto que nos puede causar estrés a nosotros, a las personas adultas. Pareciera que en la Navidad se nos quita el derecho de poder sentir libremente, de poder expresar tristeza, de poder compartirle al otro que extraño a mi padre, que extraño a mi esposa, que extraño al hijo que he perdido. O sea, no tengo la posibilidad de darme la oportunidad de poder sentir en estas fechas. Y eso es un error. Y eso hace justamente que el estrés sea mayor. ¿No es cierto? Porque no encuentro una contraparte a lo que estoy sintiendo. Tengo la obligación entonces de sentirme feliz. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, Mari de Surco. ¿Perdón? Doctor Fernández, Mari de Surco. Mari, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Cuéntame. Doctor, quería preguntarle y comentarle primero. Yo desde muy pequeña siempre he tenido siempre estaba muy triste en la vida, desde chiquita. ¿Siempre fuiste qué, perdón? ¿Perdón? No te copié, perdóname, Mari. ¿Siempre fuiste de pequeña? Siempre, en Navidad siempre he estado triste. Desde Ah, chiquita, ya. siempre triste. Ya. Ahora, yo, ya estoy grande, tengo 58 años, mis hijos están grandes, pero aún así me siento muy triste en las Navidades. Entonces, a estas alturas de mi vida, yo quería, sé que me puede ayudar en el sentido de que me dé algunos tips para que no se me note. ¿Cómo hago para que no transmitirle esa tristeza a mis hijos? Porque de repente lo hago sin darme cuenta. Correcto. Pero dime, Mari, ¿no sería mejor, en vez de ocultar tu tristeza, más bien solucionar la causa de tu tristeza? Mejor que fingir, ¿no es cierto? Tendría que volver a nacer, doctor. No. Qué linda, Mari. Oye, Mari, te voy a contar algo, ¿ya? No existen personas siempre tristes ni siempre alegres. Te juro, María. Existen solamente personas que sienten. Y personas que tienen la capacidad de sentir con valor, de sentir con entereza, en realidad su sentimiento, o sea, el polo de su sentimiento llega a no tener importancia cuando uno lo hace con honestidad y con sinceridad. La pregunta sería, mi querida Mari, ¿qué pasó en la niñez que te ha hecho pasar tan tristes Navidades? Bueno, lo que pasa es que yo he tenido una niñez muy triste, pues. Ajá. Yo y mis hermanos crecimos pues prácticamente solo con mi mamá. Correcto. Y tengo recuerdos muy tristes, pues lamentablemente, a pesar de que mi mamá trató de ser padre y madre, siempre, en mi caso, siempre hubo un hueco de la falta de padre, ¿no? Correcto. A mi mamita ya está en el cielo, pero hasta ahora siempre he tenido ese recuerdo, ¿no? La falta de mi papá. Correcto, Mari. Ahora lo tengo mucho más claro. Ahora sí te voy a poder dar unos buenos tips, ¿ah? No te preocupes, ¿ya? Ya, Mari. Un fuerte abrazo. Miren qué importante lo que nos dice María. En realidad, por eso les digo, a veces hay estas confusiones, ¿no? En realidad no es que Mari haya estado triste específicamente en la Navidad. Mari considera que su niñez ha sido triste. ¿Ven la diferencia? Lógicamente, si ha tenido esta inconveniencia familiar, cuando llega la Navidad, donde todo el mundo espera que la familia esté completa, y ante la ausencia de uno de los componentes de la familia, la tristeza debe haber sido mayor. Pero en realidad, su tristeza es histórica, es de siempre.
Pero miren qué interesante, ¿ah? De repente Mari, inmersa en esta tristeza y tratando de solucionarla, buscando una forma de no mostrarla, mostrando una felicidad que no es real, para que todos los demás estén contentos y no se contagien y sufran de su tristeza. Lo que en realidad ha hecho es perder la oportunidad de ver al otro, perder la oportunidad de verse reflejada en el otro. Y te voy a decir por qué, Mari. Efectivamente tu papi no ha estado presente, pero tu mamá sí. Y mira lo que ha hecho tu madre, ¿eh? Tu madre no tenía tiempo para fingir. Tu madre no tenía tiempo para gozar de sus propios procesos. Tu madre solo tuvo tiempo para sacarlos a ustedes adelante. ¿Qué te parece? Entonces has crecido con una persona absolutamente valiosa. Una persona por la cual uno debería sentirse orgulloso. Y una persona por la cual uno debió haberse sentido muy querido. Son muy pocas las personas, Mari, que sacrifican su vida por otro. Y tu mamita sacrificó su vida por ustedes. ¿Qué te parece? Y entonces, en vez de sentir vacío por la ausencia de alguien que no estuvo ahí para darte amor, yo te voy a dar un tip, Mari. Llena tu corazón del amor de tu madre, que siempre estuvo contigo. Y nunca más vas a sentir vacío. Porque tu mamá siempre estuvo contigo. Siempre te cuidó. Siempre te acogió. Siempre pensó en ti como en tus hermanos. Dime si no vale la pena que en esta Navidad, en vez de recordar la ausencia de tu padre, recuerdes la presencia de tu madre. ¿No sería hermoso? Tu mamá ya está en el cielo, ¿no es cierto? Y probablemente desde allí esté viéndote sufrir aún por la ausencia de alguien que nunca te acompañó, que no estuvo en disposición de compartir contigo el cariño, el amor, y que te ha impedido poder ver el amor de tu madre, que siempre te ha acompañado. Y mira, tú misma lo has dicho, mi mamá siempre intentó ser madre y padre. ¿Sabes lo que eso significa, Mari? Te ha dado doble cariño. ¿Ah? ¿Qué te parece? Pero de alguna u otra forma, tú no te has dado la libertad de poder inundar tu corazón de ese cariño que tu madre te ha dado en doble ración. ¿Qué te parece? Entonces, Mari, ese es mi primer tip. Esta Navidad, no estés triste porque tienes el corazón vacío. Esta Navidad deberías estar feliz, porque tu corazón debería ser llenado con el recuerdo de tu mami. Y mira qué lindo sería que tú, con ese recuerdo hermoso de tu madre, puedas, en vez de fingir felicidad, transmitir felicidad, porque has vivido con una persona que te ha dado amor incondicional. Y así le vas a enseñar a tus hijos lo importante que es el amor incondicional y la capacidad que tenemos los seres humanos para estar conectados con los demás, inclusive sacrificando parte de nosotros. Ese es mi segundo tip. Y el tercer tip, amiga mía, tú no tienes por qué fingir nada. Tú tienes que ser legítima en la expresión de tus afectos. ¿Ya? Te doy esos tres tips y ojalá, Mari, eso genere una feliz Navidad. Por primera vez, una feliz Navidad para ti ante el privilegio de haber tenido a tu mami siempre presente contigo. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Juana Rodríguez. Juanita de mi vida, ¿cómo estás? Acá, doctor. Hermoso programa. Gracias, Juanita. Y aprendiendo, como siempre, de usted. Tengo una pregunta, doctor. Sí, dime. Yo de niña guardo bonitos recuerdos de la Navidad. Soy la hermana segunda. Y tengo hermanas menores, ¿no? Una más o menos le llevo 6 años y otra 9 años. Caray. Entonces yo las dejé de esa edad porque ya me vine a Lima a estudiar. Claro, claro. Entonces yo tengo bonitos recuerdos porque mis padres eran comerciantes, mi papá también era agricultor. Qué bonito. Cosechaba café. Caray. Entonces la Navidad nosotros
Me acuerdo que lo lo pasábamos en el negocio. Claro. Teníamos una tienda que abastecíamos de todo, entonces me acuerdo que mi papá muy alegre, muy jovial, entonces, pero le gustaba comer panetón y una marca justo. No diga la marca, porque Sí, si no, sí, no yo nos le digo, auspician, pues no puede ser. sí. Entonces, como nosotros éramos negociantes, yo también era desde pequeña entré en Has el trabajado, negocio, claro. ayudaba con medida, era doctor. Entonces me acuerdo que también vendíamos panetones de diferentes marcas. Claro. Y entonces justo ya cerca de la Navidad, veía pues que a veces... No veía que se acababa la marca. Esa marca ¡No! se acababa. Caracho. Y mi papá no comió otra marca, le encantaba esa Caray. a buscar a otro sitio. Entonces tengo así bonitas anécdotas Claro, de la Navidad, claro. siempre en el negocio, ¿no? Qué Viendo bueno, a mis padres Juanita. felices en esa temporada, pues había que aprovechar, ¿no? Qué bueno, Juanita, qué lindo. Sí, pues, Pero tengo sí, hermanas que no lo pero disfrutan ya que tanto. son menores, que yo las dejé de 9 y 6. Mm, Ellas guardan otros recuerdos, es Claro. como que si hubieran vivido en otra familia, claro, o hubieran tenido otros padres, y yo ya de grandes, ya ellas pues ya son claro. abuelas. Entonces yo Ujú. le digo, ¿cómo me pueden hablar de esa forma? Si yo tengo otros recuerdos, yo he vivido con mis padres desde niña, los he Claro. Eso es lo que no entiendo, doctor, y Ya, a veces Juanita. ellas tienen ciertas Reticencias o críticas o Sí. ya, no te preocupes, vamos a hablar de esto ahorita. muy amable, doctor, No te por preocupes, Juanita, un escucharme. abrazo. Gracias por llamar. Que- Eso es lo que pasa también, ¿no? Miren, Juanita, miren lo que recuerda Juanita de la Navidad. Miren qué espectacular lo que nos dice Juanita. Juanita no recuerda de la Navidad un regalo. No. Juanita recuerda de la Navidad la sonrisa de su papá. Su ingenio para las bromas. Su capacidad para poder compartir con ella la alegría. Recuerda lo feliz que era su papá cuando partía ese panetón de una marca X, que era lo que a él más le gustaba. Y entonces, ¿cómo recuerda eso Juanita? ¿No? Han visto que Juanita recuerda referenciada a su papá, porque Juanita desde pequeña aprendió que para ser feliz no solamente se necesita que uno tenga todo lo que requiere para ser feliz, sino que los demás, quien los rodea a uno, también lo sean. Por eso que Juanita puede describir la Navidad desde la visión de otro. Es como verse al espejo. ¿Qué les parece? Miren qué bonito. Ella es adulta, tiene hijos, ¿y qué recorre la Navidad? La sonrisa de su papá, el trabajo, el café. Dígame, por favor, si eso no es importante, no es relevante. El corazón de Juanita está lleno de eso. Pero entonces Juanita dice, pero cuando mis hermanas me hablan de la Navidad y me hablan de los procesos, me hablan de mis padres como si fueran otros, pero Juanita, recuerda que tú te fuiste, ¿no es cierto? Y tu hermana última tiene a diferencia tuyo 9 años. O sea que tus padres, cuando estuvieron con ellas, eran 9 años mayores. Por lo tanto, probablemente algunas conductas y las percepciones podrían haber cambiado. Y es lógico, Juanita, que los recuerdos sean diferentes. Por eso, con esa capacidad de empatía que tú tienes, escucha a tus hermanas. Escucha y comparte con ellas y dile, oye, qué diferente. Yo sentía así, pero cuéntame por qué. Y probablemente poniéndose de acuerdo, encuentren sentimientos comunes y encuentren empatías comunes, justamente para que todas puedan celebrar la Navidad con alegría y tener una percepción más positiva de la relación que tuvieron con su padre y con su madre. Feliz Navidad, Juanita, si es que no nos comunicamos antes. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. Perdón, aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Sí. Buenas tardes, Santiago Alberto Fernández. ¿Con Le quién? habla Sí. Carlos Martán. ¿Carlos? Martán. Martán. Ah, Carlito, ¿cómo estás? Cuéntame. Muy interesante el tema. Hubo una señora que hizo un comentario con respecto a su papá que se había fallecido, ¿no? Y todo lo que tuvo que pasar.
yo no quiero ser tan extenso, pero simplemente decirle que yo soy producto de una familia de 6 hijos que quedaron huérfanos de madre. Ujú. Nosotros hemos estado en varios internados. Ajá. Y el que en este caso yo he estado en más internados, he estado como en 5 internados. Y el último de ellos fue el Puerictorio Pérez Araníbar, Ajá. en la cual tuve la suerte de estar con padres canadienses que me dieron esta formación que tengo Sí. ahora, Ajá. la cual doy. Entonces, aprendí muchas cosas de ellos y ahora en adelante que ya estoy afuera, tengo mis hijos, ¿no? Ya cada uno está haciendo su vida y sin embargo, cada que tengo la oportunidad, a veces hago alguna presentación, alguna vez como mimo, alguna vez con alguna persona que hace de Papá Noel. Y hace 3 años hice una presentación en el puericultorio y invité a este Papá Noel, que es un amigo mío norteamericano, y logramos darle felicidad a estos niños, un ratito aunque sea, ¿no? Muy bien. Muy Entonces, bien. yo creo que el secreto de todo esto, para compensar este malestar o esta situación que puede pasar, justamente es tratar de dar, de dar. Así es. Y eso a uno lo llena. Y Claro como que sí. consecuencia, la felicidad. Correcto, Carlos. Estamos totalmente de acuerdo. Ten en cuenta. ¿Ok? Gracias, Carlitos, por tu llamada. Un fuerte abrazo y feliz Navidad desde los lejos. Carlitos, un abrazo muy fraterno. Gracias por llamar. Gracias. Gracias. Esto que dice Carlos es bien importante, ¿no? Y vamos otra vez a lo que habíamos conversado, ¿no? Carlos no ha tenido la posibilidad de tener a sus padres y, como bien señala él, ha ido cambiando de lugares para vivir y yo me imagino que en estos cambios, pues cinco veces, es difícil poder establecer un vínculo con las personas, con los cuidadores, justamente porque los cambios son frecuentes. Pero Carlos recuerda muy bien el puericultorio Pérez Araníbar y recuerda muy bien a las personas que lo cuidaron ahí, ¿no? Y estoy seguro, Carlos, que también recuerdas a tus compañeros, ¿no? A niños y adolescentes como tú que tampoco tuvieron la posibilidad de crecer con sus padres. Y mira, de alguna forma, mi querido Carlos, tú has podido establecer un vínculo familiar con ellos. Tanto así, Carlos, que te has sentido en la necesidad emocional de ir y reconfortar a los niños que ahora se encuentran en este maravilloso lugar. Por lo tanto, mi querido Carlos, tú no tienes nada que compensar. No. Tu corazón ha sido lo suficientemente resiliente, lo suficientemente fuerte para esperar ser llenado, para esperar ser esperanzado. Y eso ha hecho que seas hoy un hombre de un gran corazón. Yo creo, Carlos, que tú deberías ser de las personas, lógicamente, ¿no?, que celebren con mucho más fuerza la Navidad, porque ante la adversidad has tenido la posibilidad de ser auxiliado rápidamente por personas que tienen esta gran capacidad de dar afecto, ¿no? Y no hay mejor momento que la Navidad para poder celebrar eso, por supuesto. Muchísimas gracias, Carlitos, por la llamada. Entonces, continuando con el tema, habíamos dicho que uno de los grandes causas de la tristeza y el exceso en la Navidad son las compras, la organización, etcétera, ¿no? Pero también para algunas personas la Navidad es un momento para hacer un balance de su vida y no siempre ese balance nos satisface, no siempre ese balance tiende a ser positivo. Pero recuerden, la posibilidad de hacer un balance es justamente poder planificar qué es lo que voy a hacer mañana. Y no hay mejor momento que la Navidad, que estar junto con la familia que lo quiere a uno, para poder pensar en qué hacer mañana para poder ser mejor. Y para poder ser mejor,
para los demás. El otro factor, pues, son las personas queridas que ya no están, como hemos dicho. Es normal echarles de menos en estas fechas de reunión familiar. Pero ya hemos conversado que en realidad ellas no es que no estén, están con nosotros en nuestro corazón y depende de nosotros cuánto tiempo y en qué intensidad estén, por supuesto, presentes, ¿no es cierto? Entonces hay que tener esto mucho en cuenta para poder disfrutar realmente de este proceso, ¿no? Como les decía, a veces pues no nos sentimos muy bien en la Navidad, pero no se trata de ocultar lo que sentimos, sino también de expresarlo y poder escuchar también al otro de cómo siente la Navidad y si es con alegría, pues podernos contagiar de esa alegría, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, podemos estar en una tristeza, en Navidad, perder el interés, o inclusive hay gente que le toma aversión a la Navidad. Uno se molesta, se siente infeliz, está perdiendo el tiempo, que estamos celebrando, ¿no? O uno no tiene ganas de celebrar, o peor, se aísla, ¿no es cierto? Y entonces en esto hay que tener mucho cuidado porque, como bien decía Anita, ¿no? Hay siempre temor de poder, entre comillas, contagiar cuando la expresión de lo que siento, más bien la hago de manera inadecuada o con violencia, ¿no? En vez de compartir como debe ser y como se debe hacer en estas fechas. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Habla Rosario. Cuéntame, Rosario. Doctor, para comenzar, decirle que no está saliendo en el Facebook. Yo siempre le escribo a través del Facebook, por eso... Sí, acá me han saboteado, Rosario. No, mentira. Primera vez que se malogra acá el sistema. Acá tengo una persona que es sumamente atenta, cariñosa con nosotros. Yo me siento muy reconfortado para los días que vengo acá a la radio. Es más, una de las razones por la que sigo viniendo a la radio es justamente por compartir mi compañía con nuestro operador, que es una maravillosa persona, pero algo pasó. Algo que está más allá de nuestra planificación. Así que hay que tomarlo con buen humor, pero te entiendo, Rosario, el fastidio. Cuéntame. No, doctor, estaba llamando porque escuchaba a todos los que han llamado antes, y me acordaba también de mis Navidades, que siempre recuerdo es bonito, y yo lo relaciono mucho con un disco, una melodía. Ajá. Que mi papá esperaba exactamente a las 12 de la noche para poder ese disco de 45 ¿cómo se llama? En el tocadiscos, ¿no? Claro. Y es una melodía que, por más que hay no sé cuántas canciones navideñas, no hay forma que yo tengo que escuchar esa canción, y me la busca mi esposo y mi hijo para hacérmela escuchar, y no es tristeza, sino es una sensación de melancolía, pero con alegría, con recuerdos lindos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, o sea, lo que hayamos tenido en esos días, pero siempre melancolía, pero bonita. Qué lindo. Entonces, eso es lo que quería compartir. Qué lindo, Rosario. Mira, yo te voy ya voy a terminar con algunos tips, pero me voy a adelantar en decirte algo, ¿ya? Ya que tú tienes una sensación linda de la Navidad que has compartido con tu familia, con tu papi, etcétera. Te voy a dar un tip para que disfrutes la Navidad más. ¿Sabes qué? Pon tus adornos antes. No esperes una semana. Pon tus adornos antes, porque si tú pones tus adornos antes, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a escuchar en tu mente esa música que te conecta con tu familia, que te conecta con tu papi. Acuérdate de mí. Pon tus adornos antes. No esperes una semana antes del 24. Ese es mi mejor consejo. Ya, doctor. Ya, Rosario. Un abrazo. Gracias por llamar. Gracias. Chao, chao. Muy bien. ¿Ven? ¿Ven qué bonito? ¿Ah? Rosario, ¿qué recuerda? Una melodía. Pero la melodía la une a la alegría de la Navidad. Y nuevamente, otra persona que tiene la capacidad, vean ustedes, de sentir el amor de un familiar, el amor incondicional, ¿no es cierto? Y poderse sentir feliz porque su papá era feliz. Y su papá era feliz porque compartía una música con toda la familia. Una música que consideraba era importante para que todos se integraran en este maravilloso proceso de estar juntos
en una actividad tan significativa como es la Navidad. En realidad uno puede estar juntos siempre, pero es verdad que hay hitos que son importantes y que se deben estimular para estar juntos. Miren qué bonito. Ya ven que no es tan complicado. Me va a ser fácil darle los tips. Si es con estas llamadas probablemente ya hayamos adelantado muchísimo lo que les quería recomendar. ¿Cuáles son los mejores consejos que yo podría darles para prevenir de alguna forma esta tristeza, esta emoción que puede de alguna manera opacar la posibilidad de que ustedes puedan compartir con sus familiares momentos bonitos, momentos agradables, ¿no? Lo primero es que recuerden ustedes la situación de poder compartir es una situación de privilegio. Y uno comparte no solamente cuando está acompañado, también comparte cuando está en soledad. Porque poder convocar los recuerdos y atesorar los recuerdos es una forma de aproximarse a las personas. Entonces, en realidad, uno nunca está solo. Siempre está acompañado de sus cariños, de sus recuerdos, de sus anhelos. Entonces, tener eso muy, muy en cuenta antes de decir me encuentro solo. Recuerden, si su Navidad no se asemeja a la Navidad ideal, no debimos sentirnos obligados a hacerle igualita a como yo creo que debería ser. No, 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 no. Y yo les he dicho, la realidad excede a la fantasía. No busquen ustedes la Navidad perfecta, vivan la Navidad perfecta. Y eso transita simplemente por el hecho de poder disfrutar con el otro la alegría de estar juntos. Si ustedes son personas metódicas que les gusta que en la Navidad pues haya almuerzo, arbolito, nacimiento, bolitas, háganlo con anticipación. Si eso los va a estresar, no esperen la última hora, ¿no? Para pelearse con todo el mundo por una bolita de Navidad. No vale la pena. Deben también analizar sus propios pensamientos y modificarlos. Como les he dicho, la oportunidad que nos da la Navidad es poder tener una reminiscencia de los cariños, los amores que hemos recibido desde pequeños. Recordemos lo bueno, recordemos lo que fue importante. Porque si ustedes son personas que hoy son adultas y tienen hijos a los cuales transmitir la alegría de la Navidad, es que ustedes han tenido buenos momentos. Tienen que tener la capacidad de ver esos momentos. Han tenido oportunidades, han tenido posibilidades. Y esas posibilidades siempre están relacionadas con otros. Así que no se olviden, traten de replantear sus pensamientos hacia aquellos momentos que les ha dado felicidad. Y si sus seres queridos están lejos, ¿no? Busquen compañía. Busquen compañía. Tienen otros seres queridos cercanos. Compartan, paseen, busquen vías libres para poder ayudarse entre ustedes. Compartan su estado de ánimo. La emoción, ya les he dicho, es una forma de expresar lo que uno siente. Así que sean emocionales, no tengan temor. Van a recibir ustedes con seguridad un mensaje claro, un mensaje de cariño y una aproximación correcta. Y cuando un ser querido no está, como les decía, es por supuesto normal echarlo de menos. ¿Quién no va a echar de menos a un ser querido? Pero también tienen que recordar, como les había dicho, que no hay otra forma de que el ser querido siga con nosotros y en permanencia si es que no le damos un espacio en nuestro recuerdo y un espacio en nuestro corazón. Miren ustedes, quiero resumirles lo siguiente. ¿Ya? Por experiencia personal y por conocimiento, puedo decirles con seguridad que muchas veces la Navidad podrían no haber sido momentos felices para muchas personas. Pero eso no le quita el sentido a la Navidad. No le quita sentido. Porque la vida siempre le va a dar oportunidad de poder reescribir su historia. Y ustedes pueden reescribir su historia haciendo de la Navidad un momento feliz. Porque ustedes tendrán la posibilidad de, con el aprendizaje de no haber tenido esa oportunidad, saber cuánta falta hace tener estos momentos felices. Con ese impulso,
ustedes van a poder transmitirles felicidad, empatía y cariño a los que hoy son sus seres queridos y los que todavía son parte de cómo ustedes van a compartir el cariño, compartir la empatía, compartir la atención, y esos son sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos por qué transmitirle a nuestros hijos nuestras malas experiencias si es que la intención de esa transmisión es decir, yo sufrí más que tú. Cuando yo tenía tu edad, a mí no me regalaron nada. Esas expresiones y esa forma de comunicarse con sus hijos, que entiendo puede expresar un sufrimiento, no tiene un tono de revancha con la vida y con los otros seres humanos. Y uno tiene su vivencia en relación a sus posibilidades y a lo que le tocó. Y nadie es directamente responsable, menos aún aquellos que nacieron posteriormente para darnos felicidad, de ese sufrimiento. No les estoy diciendo que el sufrimiento no sea justificado. No les estoy diciendo que eso les guarde malos recuerdos. Lo que les estoy diciendo es que ese recuerdo debe ser convertido en una experiencia positiva. Es decir, conociendo lo que uno sufre ante esa experiencia, poder replantear una conducta que genere tranquilidad y felicidad a quienes nos acompañan y que hoy tienen la posibilidad de que seamos nosotros quienes nos responsabilicemos. Así que sean buenos padres, sean buenos hermanos, sean buenos hijos, sean buenos abuelos, sean buenas personas. Espero que en esta Navidad estemos todos juntos sintonizados en eso. ¿Ya? Y recordemos que todos los seres humanos tenemos capacidad de querer, todos tenemos la capacidad de ser felices y todos tenemos la capacidad de poder replantear nuestra historia. Apuesten a eso y les aseguro que les va a ir muy bien.